Miren, Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Estamos estudiando Filipenses y en los pasados 2 sermones nos hemos concentrado principalmente en la vida cristiana. La máxima, una vez más, que estamos trabajando en Filipenses es que la vida cristiana no es una realidad estática, sino una realidad dinámica. Lo que significa esto es que la vida cristiana es de continuo progreso en la fe del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios está en el negocio de cambiar vidas. Su objetivo es ese. Dios te recibe tal y como eres, pero su deseo, su anhelo, su diseño, su plan para ti no es dejarte como está, es transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que concentrándonos o mirando en eso, hemos observado 2 cosas. Primero, que el gran enemigo del progreso en la vida cristiana es cuando nos colocamos a nosotros mismos en el centro de nuestra vida. Cuando tú y yo ocupamos el centro de todos nuestros anhelos, planes y sueños, colocándonos a nosotros en el centro, nos perdemos de lo bello y maravilloso de la vida cristiana. Ahora, esto no significa que el cristianismo promueve la carencia de amor personal o propio. No, incluso el propio Jesús en una ocasión dijo: ama a tus amigos o a tus enemigos como te amas a ti mismo. El llamado a amar a otros como me amo a mí implica cierto amor hacia mi persona. Así que el hecho de preocuparme por mí, cuidar de mí, no es el problema. El problema es cuando yo soy el centro primario de todo lo que tiene que ver con mi vida. Y lo que nos va a enseñar la Escritura es que el momento en que permitimos eso, no disfrutamos y gozamos genuinamente de la vida cristiana. Por ejemplo, esa es la gran diferencia entre Pablo, que está preso, pero es capaz de decir que sus prisiones tienen algo glorioso y maravilloso, que la prueba que él está viviendo tiene algo bien especial, y es que Dios lo está usando para predicarle a los que estén al lado de él, o para que otros adquieran valor y también prediquen a Cristo. Así que Pablo no ruega por liberación o por vindicación inmediata, sino que se alegra porque aunque aparentemente está ausente de la escena de predicación, Dios está usando su ausencia para levantar a otros y darle valor. Y aunque se encuentra en prisiones incómodo, Dios está usando su incomodidad para salvar y transformar a otras personas para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Así que hacia ahí nos está moviendo, reconociendo que, de nuevo, la tendencia humana es exactamente a colocarnos a ti y a mí en el centro de nuestras vidas. Ahora, lo segundo que Pablo de alguna manera nos va a presentar, y lo vimos en el sermón pasado, es que la manera entonces de movernos, que es difícil, movernos a nosotros del centro y colocar a Dios en el centro y vivir la vida que Dios quiere para nosotros, va a implicar una comprensión correcta sobre nuestra realidad mirando la muerte. La muerte nos va a recordar que tú y yo somos finitos, estamos cargados de debilidad,
que no somos personas que puedan vencer a la muerte, pero que la muerte no tiene la última palabra, está vencida. Por lo tanto, ahora nos invitan a vivir la vida con propósito. ¿Y qué era vivir la vida con propósito? Vivir la vida en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ahora, ¿cómo se vería una vida así? Sería una vida totalmente diferente, era la vida de los cristianos. Y ahora vamos a empezar a aterrizar un poco a vivir, a ver, ¿cómo se vería esa vida? Y esa es una de las bendiciones de vivir así, la veremos hoy. Por eso el tema de mi sermón es una vida diferente, una vida diferente. ¿Qué implica vivir en, por y para Cristo, teniendo a Cristo en el centro y no nosotros? ¿Qué implica eso? Lo primero que eso implica es que tú y yo vamos a actuar, a vivir, a comportarnos de forma diferente. Actuaríamos o actuamos de forma diferente. Déjenme empezar con esto. No hay palabra más controversial en nuestro país que haya generado tantos debates intelectuales, mediáticos y políticos como la categoría de colonia. Es una palabra que enciende pasiones, no importa de cuál bando o sector sea. Es una palabra que está presente, con la cual a veces tenemos que luchar, lidiar, definir o trabajar. Para nosotros, y en nuestra compleja relación política con los Estados Unidos, esto es un verdadero desafío. Ahora, voy a tratar de presentar, de esquivar un poco las complejidades del término e invitarlos conmigo a pensar un momento de forma técnica en las implicaciones del concepto colonia. Por ejemplo, los filipenses eran una colonia romana que estaba dominada por Roma. Había elementos positivos y negativos de su experiencia con Roma. Por un lado tenían la ciudadanía romana. Ellos eran bien orgullosos con ella, bastante orgullosos con esa ciudadanía. Sin embargo, a pesar de que tenían la ciudadanía romana, y eso implicaba una gran cantidad de beneficios legales como ciudadanos del imperio, habían también unas negativas. Como parte de vivir en un territorio colonial de Roma, había una fuerte presencia del culto al emperador. Y era un problema con los cristianos que adoraban un Kyrios diferente, a un Señor distinto. No el que está sentado en la silla en Roma, sino el que está sentado en la silla del cielo, al Todopoderoso Jesucristo. Ellos adoraban a un Señor distinto y diferente. Tú y yo sabemos un poco de esto ahora. El desafío de ellos es responder a la vida cristiana. No desde experiencias nacionalistas, no van a decir, somos filipenses y hay que reivindicar nuestra imagen como filipenses, sino que Pablo les va a invitar a que contrarresten, de que empiecen a contrastar, la ciudadanía y el orgullo que sienten como ciudadanos romanos con una nueva ciudadanía, la ciudadanía celestial. Ellos son ciudadanos del cielo. Y ese choque entre las dos ciudadanías los debe llevar a ellos a preguntarse con qué lógica de vida ellos actúan. ¿De qué manera, con cuál ciudadanía ellos responden diariamente? ¿Con los valores que vienen detrás de la ciudadanía romana o con los valores detrás de la ciudadanía del reino de los cielos? ¿Cuáles son los valores que están rigiendo la vida de esta iglesia en Filipo? Pablo les va a llamar a que vivan o actúen conforme a su ciudadanía celestial. Quiero que lo vean un momento conmigo. Mira el verso 27, por favor, lo tiene ahí en el boletín. Mira el verso 27. Ese verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ahora bien, esa expresión, os comportéis como es digno, esa frase es solo una palabra en griego. De nuevo, esa frase, que os comportéis como es digno, es solo una palabra en griego. Politeute es la palabra que viene de polis, de ciudad. Así que es prácticamente como decir, compórtense como se portaría un buen ciudadano.
hay una palabra en español que es bien similar a esa. Es como si Pablo le estuviese diciendo, pórtense de manera cívica, pórtense cívicamente, que puedan responder a su ciudadanía. Ahora, el elemento de que respondan cívicamente, que sean cívicos, que sean buenos ciudadanos, significa que saquen a pasear su orgullo nacional romano. No, es que actúen cívicamente, pero como ciudadanos del reino celestial, como ciudadanos del reino de los cielos. El primer presidente de la Universidad de Westminster en Pensilvania, Edmund Clowney, pastor, teólogo y presidente de esta gran institución, hizo una expresión en el 2000 en un libro genial. Él llamaba esto de vivir como ciudadanos del cielo. Él decía, esta realidad se centra solamente en una institución, en la iglesia, porque esta ciudadanía es expedida por el cielo, y el lugar donde se manifiesta esa ciudadanía no es otro lugar que la iglesia del Señor Jesucristo, donde se congregan todos los salvados, todos aquellos que tienen y gozan de esta ciudadanía y que disfrutan de los privilegios de tenerla, de ser parte de la ciudadanía del cielo. Y él llamaba entonces a la iglesia, a ese conjunto de personas con una ciudadanía celestial, la colonia del cielo, la colonia del cielo. En el lugar entonces donde vivían con un estilo de vida diferente, con una cultura distinta, con algo que los abrazaba, y estaban entonces en un acto de representar un reino diferente y distinto. Ellos representan el reino de los cielos, y esta colonia no se conforma con sus limitaciones geográficas, sino que su pasión y su anhelo es que sus valores y principios continúen siendo expandidos de manera que transformen el mundo alrededor para gloria y honra de su rey, el rey que adoran y al rey que exaltan. Así que Pablo les empieza a decir, vivan como ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuál es nuestra constitución, Pablo? Si somos ciudadanos, ¿cuál es la lista de valores que definen la forma en cómo debemos vivir? Pablo responde inmediatamente. No es una larga lista de valores morales, una lista de haz o no haz, es algo más importante y trascendente. ¿Cómo debemos vivir? De acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Miren nuevamente allí en el 27. ¿Cómo debemos vivir? Solamente que sean cívicos o buenos ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Y ahí está el estándar de cómo vivir. Ahora, evangelio, evangelio, evangelio es una palabra que hoy en día se dice mucho, se grita mucho, y pareciera que vez tras vez, por más que la decimos, iglesias centradas en el evangelio, predicaciones centradas en el evangelio, pudiera surgir la pregunta, ¿qué es el evangelio? Tomemos un momento para definirlo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de evangelio? Si hay algo en el sermón que yo quisiera que usted preste toda su atención, es esto. Si lo pierdo en lo demás no hay problema, pero esta es la parte más importante. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es? Déjenme reducirlo, simplificarlo de la siguiente manera. ¿Qué es? Es la buena noticia de que la cura para la maldición de la humanidad ha sido encontrada y aplicada. La historia divina de cómo el problema de oscuridad, el problema del sufrimiento, el problema del mal, de la adversidad humana, ha sido enfrentado y superados y vencidos por Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien murió para vencer esa maldición. Y ahora nos aplica la cura de esa salvación por medio del Espíritu Santo a nosotros, los ciudadanos de ese reino, los que hemos recibido el Evangelio. ¿Cuál es la efectividad de esa cura? ¿Es realmente efectiva? No. Pablo dice en Romanos que es poder de Dios para salvación. Aquí está lo genial. No solo es poder de Dios, tu salvación y la mía es el despliegue más grande del poder de Dios en la tierra. Si el despliegue más glorioso fue en la creación, donde Dios crea ex nihilo, dicen los teólogos, de la nada, el acto de salvación
es un acto de recreación, pero ya no de la nada, sino tomar una vida corrompida, golpeada por el pecado, y hacerla una nueva criatura, de manera que pueda contemplar y gozar la vida perfecta y maravillosa de Dios, aun en medio de su progreso y crecimiento, aun en medio de su lucha con el pecado, pueda anticiparse y disfrutar los beneficios de la salvación maravillosa que Dios le ofrece. No hay despliegue más grande del poder que tomar a un pecador y transformar su corazón por medio de la sangre del Cordero de Dios. No hay despliegue más glorioso de poder que romper las cadenas del pecado, sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz admirable del Señor Jesucristo. No hay despliegue más glorioso de poder que vencer al tirano del diablo que ha estado dominando la vida de los seres humanos y sacarle de su garra al creyente, y que ahora en adelante disfrute de la libertad de andar en Cristo Jesús para gloria del Señor. No hay despliegue más grande de poder que aquellos que han sido redimidos por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Tú has sido testigo, participante y receptor del despliegue del poder más glorioso que la tierra ha experimentado. Despliegue de la redención y restauración de Dios. Su poder de salvación. El poder de Dios para salvación. No solo qué es, cuál es su efectividad, pastor. ¿Quién es el autor de ese evangelio? Pablo dirá, Jesucristo, y la respuesta es Dios. Es Dios. Esta es la historia de cómo Dios el Padre, Él y a través de Dios el Hijo Jesucristo, por medio de Dios el Espíritu Santo, rescata y salva a su especial tesoro, a ti y a mí. ¿Cuál es el centro entonces de esa historia y de esa narración? El centro es el amor sacrificial de Jesús, quien tomó tu lugar. Escucha esto bien, escúchalo bien, que tomó tu lugar, valorando más tu vida que la de Él, y decidió perder su vida en la cruz para ganar la tuya por medio de la cruz. Decidió enfrentar la muerte para que tú tengas vida. Decidió cargar con el pecado para que tú disfrutes de su justicia. No solo eso, sino que al hacerlo te coloca en la posición correcta, capacitándote para que puedas responder entonces a ese mensaje con una vida distinta y diferente. A eso la teología le llama sustitución, justificación y santificación. El centro es el amor de Dios, dándose por ti, valorando más tu vida que la de Él, muriendo en la cruz para salvarte, colocando su justicia sobre ti, colocándote en un lugar donde ahora puedas no solo experimentar el amor inmenso del Padre Celestial, sino responder ese amor en gratitud en una vida diferente para la gloria y honra del Señor. Ese es el centro de esta buena noticia. Ahora, somos ciudadanos de ese reino con una constitución diferente que no se responde a valores, sino a una historia, y vivimos influenciados por una historia de salvación que nos dice: ahora estás capacitado para vivir de manera distinta y diferente para la gloria y honra del Señor. Es ese evangelio, esa historia, la que nos permite entonces desplazarnos a nosotros del centro y colocar a Cristo justamente en el centro de nuestras vidas. Es la única manera en la cual podemos tú y yo hacerlo. Lo hacemos no como llaneros solitarios, sino como una colonia del reino de Dios, como una iglesia. Míralo conmigo, mira el verso 27 una vez más. En las últimas partes de ese verso 27, conmigo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Y aquí está, de la manera, de nuevo, que sean buenos ciudadanos, conforme al evangelio,
¿Y qué va a producir eso? Para que vivan de esta manera, ya sea que esté ausente o que pueda verlos, ustedes puede escuchar de ustedes y saber que viven así. Oigo de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dos momentos, firmes y combatiendo. La primera, resistiendo. La segunda, avanzando, no retrocediendo, porque el Evangelio es progreso constante. La idea es resistir juntos en un mismo espíritu. Definitivamente, de seguro está apuntando al Espíritu Santo de Dios y la unidad que el Espíritu Santo manifiesta. Firmes está hablando de la expresión de aguantar todos los golpes existentes y de no retroceder, de permanecer en el lugar de convicción, en la posición del Evangelio, en el lugar donde Dios nos ha dado, de mantenernos ahí. Sin embargo, lo que nos dice Pablo es que esto no se logra solo, esto se logra con otros al lado nuestro. Como si en medio del empate, de la fuerza de las situaciones contra nosotros, solos vamos a echar hacia atrás. Pero mientras estamos luchando con nuestros propios conflictos, hay gente que nos agarra en los brazos, que nos agarra en las piernas, y juntos hacemos una cadena y juntos empezamos a aguantar toda investidura de los enemigos del Evangelio contra la iglesia del Señor. Aquí se habla de los enemigos tal vez internos, el deseo de retroceder y echar hacia adelante. Lo segundo es que la iglesia no es simplemente un lugar donde la gente está resistiendo, sino también donde se está avanzando. Pablo dice, por eso unánimes, combatiendo juntos por la fe. Hablando del progreso de la iglesia, solo es posible cuando juntos lo hacemos y caminamos para el Señor. Déjenme explicarle esto en palabras sencillas. Miren, si somos ciudadanos del reino y el Evangelio informado en nuestras vidas, nos hemos desplazado a nosotros del centro y ahora somos capaces de entender que no hay manera de vivir la vida solo, solitario. Necesitamos gente para poder resistir y para poder crecer la vida cristiana. Porque esto para mí es tan crucial. Hay una tendencia en la iglesia cada vez más presente de una cultura de simplemente el consumismo que nos ha rodeado. Y la cultura de consumismo es llegar a la iglesia, escuchar el sermón, fui bendecido y me fui. Y allá, honestamente, es que muchos de ustedes, de seguro, muchas personas hoy en día, si deciden vivir la vida así, van a enfrentar grandes desilusiones. Si tal vez no logras disfrutar la belleza de la vida cristiana, es que no te has permitido la oportunidad de lo glorioso que es caminarla con otros a tu lado. De nuevo, la vida cristiana no está diseñada para caminarse solo o